Immanuel Kant y sus obras. Obras. Las obras de Kant se dividen en grupos correspondientes a dos períodos, precrítico y crítico. El deslinde puede hacerse alrededor del año 1769-1770. Periodo precrítico. En él, Kant está de lleno dentro de la ciencia y filosofía de la Ilustración. En el terreno de las ciencias físicas y matemáticas, Newton es para él la figura de máximo prestigio y el maestro modelo. Leibniz y Wolff ofrecen la filosofía que él sigue en un principio. En la dirección racionalista del Aufklärung, que quiere decir ilustración. La obra corriente de la filosofía irracionalista del sentimiento la conoce y aprecia Kant a través de Rousseau. En este primer tiempo precrítico, salvo ciertas críticas ocasionales, Kant tiene aún por posible la metafísica tal como la cultivaron Leibniz y Wolff, principalmente el primero, y se muestra partidario de ella en este sentido tradicional. Así, por ejemplo, en el escrito más importante de este periodo, Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels, de 1755, aduce aún el argumento teleológico de la existencia de Dios, prueba favorita en la filosofía escolar de la Ilustración. La teleología quiere decir la finalidad. Y en 1763 intenta una demostración totalmente a priori de lo mismo en su estudio Der einzig mögliche Beweisgrund zu einer Demonstration des Seins Gottes. Kant sabía muy bien, por las controversias anteriores a él, lo que con el término demonstratio se quería decir. Sin embargo, suscribe esa manera de probar. Para estas fechas, ninguna sombra se había levantado aún en el ánimo en torno al concepto de causa y le parecía perfectamente posible una metafísica edificada sobre dicho concepto. Así concluye también Kant de un existente que solo es contingente, a un existente necesario, como lo hace la prueba tradicional cosmológica. También contiene la demostración de 1763, la prueba teleológica, si bien con una limitación. Se deducirá ciertamente un hacedor incomprensiblemente grande de aquel todo cósmico que se ofrece a nuestros sentidos, es decir, no un ser infinitamente perfecto. En todo caso, se da por supuesto el principio de causalidad y se avanza desde lo mundano hasta la trascendencia en el sentido de la metafísica clásica. No es pues todavía el Kant crítico, pero en el mismo escrito de 1763 tropezamos también con la otra corriente de la filosofía irracionalista del sentimiento
diametralmente opuesta al racionalismo de la Ilustración. Es notable que Kant, que ha dado sus pruebas demostrativas de la existencia de Dios, asegure que en realidad el hombre no las necesita. Es totalmente necesario que el hombre se persuada de la existencia de Dios, pero no es igualmente necesario que la demuestre. Dicha persuasión la entiende en el sentido mismo de Rousseau como una especie de instinto. La providencia no ha querido agudezas de sutiles conclusiones, sino que las ha dado al entendimiento natural y corriente, el cual, si no está perturbado con falsos artificios, no dejará de llevarnos a lo verdadero y a lo útil. Es la opinión del vicario saboyano de que el sentimiento es más poderoso que el entendimiento y que da al hombre una absoluta seguridad y certeza de que existe un Dios, de que somos libres y de que el alma humana es inmortal. Rousseau ha puesto en orden a Kant, como este mismo confiesa, junto con esta creencia a modo de fe en la existencia de Dios. Pertenece también a la vía rusoniana la tesis cosmovisional de Kant de que el valor del hombre no está en el saber, sino en el obrar. Con todo, a pesar de este camino irracional hacia Dios, Kant se mantiene también firme durante este periodo precrítico en las pruebas racionales de la metafísica. En él ambas vías corren paralelas sin entorpecerse. Periodo crítico. Mientras persiste la valoración de lo irracional en el hombre, y hay que admitir que Kant durante toda su vida sostuvo la primacía de la razón práctica sobre la razón teórica, ahora en este segundo periodo las ideas anteriores sobre la posibilidad de la metafísica son totalmente abandonadas. A partir de 1769-1770 se multiplican las expresiones de reserva y duda contra la metafísica. A este tiempo corresponde la convicción de que la advertencia de Hume tocante al principio de causalidad estaba justificada. Con todo esto Kant despierta, según él mismo dice, de su sueño dogmático y su filosofía se encausa por nuevos derroteros. Recordemos el pensamiento de Hume. La experiencia no nos da el nexo necesario entre causa y efecto, sino solo justaposición de realidades y hechos desconectados entre sí. Se equivocó, pues, la metafísica antigua al apoyarse en la relación de causa y efecto para deducir la necesidad de una causa primera del mundo. Kant advierte ahora que la duda de Hume puede igualmente proyectarse sobre otros campos de la metafísica. No es la relación causal el único complejo unitivo de conceptos que poseemos. Con todos los objetos que pensamos, reducimos a unidad varias representaciones. Podemos de nuevo preguntarnos, ¿vemos el nexo en las mismas, en la perfección inmediata? Si no, ¿de dónde viene tal unión? Dicho de modo más general, ¿cuáles son las bases sobre las que descansa la experiencia y la ciencia, dado que en sus conceptos, juicios y leyes tenemos síntesis unitarias de representaciones referidas a los objetos? ¿Qué es lo que da a nuestras representaciones la relación al objeto? Escribe Kant este año en carta a Marcus Hertz. Aquí nos encontramos ya con el problema crítico
y su formulación se hace en términos del modo universales, en términos del todo universales. Hume, dice Kant, no se representó su tarea en su totalidad, tan solo se fijó en una parte de ella. Así y todo, aquel agudo ingenio, sigue Kant, hizo resaltar la chispa que podía tornarse la luz. Esto hubo de acaecer al plantearse en toda su plenitud el problema del conocimiento. Coincidía, por tanto, con el problema de la posibilidad de la metafísica. A esta tarea se aplicó Kant en su obra principal, Kritik der reinen Vernunft, cuya primera edición apareció en 1771 y la segunda en 1787. Versión castellana, Crítica de la razón pura, Madrid, 1913. Como el título mismo lo dice, Kant se convierte en el Kant crítico, en el filósofo que trata de asentar los fundamentos y límites de la razón humana, y tal permanecerá hasta el fin. Kant avanza aún más en su propia línea. La crítica de la razón pura había abordado el lado teorético de la mente humana. Junto al conocer tenemos además el querer y el obrar. Es el tema de la Kritik der praktischen Vernunft de 1788, versión castellana, Crítica de la razón práctica de Madrid, 1913, la principal obra ética de Kant. Crítica de la razón práctica. La principal obra ética de Kant. La tercera crítica abarca los problemas fundamentales de los juicios del sentimiento humanos. Lleva el título de Kritik der Urteilskraft, versión castellana, Crítica del juicio de Madrid, 1978. Repito, la tercera crítica abarca los problemas fundamentales de los juicios de sentimiento humanos. Lleva el título de Kritik der Urteilskraft de 1790, versión castellana, Crítica del juicio, Madrid, 1958, y contiene la estética y la teleología crítica de Kant. De las diversas obras restantes apuntaremos aquí en particular los Prolegomena zur einen künftigen Metaphysik, versión castellana, prolegómenos a toda metafísica futura, de Buenos Aires, 1954, que es un post-scriptum a la crítica de la razón pura y aborda el mismo problema que es un posescritum a la crítica de la razón pura y aborda el mismo problema de manera más asequible. Cumple también un cometido introductorio para la moral de Grundlegung zur Metaphysik des Sitten, versión castellana, Fundamentación de la metafísica de las costumbres, Madrid, 1963, que Kant antepondrá a su crítica de la razón práctica. Como ha demostrado la investigación reciente, las ideas fundamentales de la ética de 1785 las tenía ya Kant en su mente desde 20 años antes. Trabajó con todo aún para 2 decenios para madurar y fundamentar su concepción. Para la filosofía de la religión son importantes las Religions innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft y der Streit der Fakultaten de 1798 y de 1793. Para la filosofía del derecho y de la moral,
la Métaphysique der Sitten de 1797, para la última frase de la evolución de Kant y especialmente para la transición de Kant al idealismo alemán, el Opus Posthumus, editado por A. Buchenau en el marco de la edición de la Academia en 2 volúmenes 1936-1938. Para un primer contacto con Kant es apropiada la disertatio De Mundi Sensibilis Atque Intelligibilis Forma et Principis, que divide los periodos precrítico y crítico, y también algunos escritos menores como Über die Deutlichkeit der Grundsätze der natürlichen Theologie en Moral de 1762. Repito, Über die Deutlichkeit der Grundsätze der natürlichen Theologie en Moral de 1762 y den zur eine allgemeine Geschichte in weltgeschichtlicher Absicht de 1784, mutmaßlicher Anfang des Menschengeschichte de 1786, über den Anspruch des Macht in der Theorie richtig sein, doch aber nicht für die Praxis 1793, vom einigen Frieden, la paz perpetua, versiones castellanas, Introducción a la teoría del derecho de Madrid, 1954, Lo bello y lo sublime, Crítica de estética y moral de Madrid de 1919. Entendida la división que hace Manuel Kant a las facultades del alma en conocer, querer y sentir, y acomodándonos a sus 3 respectivas críticas, se puede estudiar la filosofía de Kant aplicando un análisis primero a su crítica de la razón teórica, después de la razón práctica y finalmente a la del juicio. Como ya habíamos dicho en un video anterior, el escrito que marca la división en Kant de su estado precrítico y crítico es su disertación, escrita en 1770 o dada a conocer en 1770, que ya habíamos mencionado que es Dissertatio de Mundi Sensibilis Atque Intelligibilis Forma et Principis, que se traduce como la disertación sobre la idea y los principios del mundo de la sensibilidad o del fenómeno, y del mundo inteligible o del nómeno, y al que Kant explica suficientemente en ese escrito Dissertatio,
dissertatio de mundi sensibilis ad intelligibilis forma et principis. Ideas y principios de lo que es el mundo sensible y lo que es del fenómeno y lo que es el mundo inteligible del fenómeno, al que claramente en el periodo crítico Kant niega que se pueda llegar a tener un conocimiento del noumenon, la idea inteligible en sí. Ya decíamos que quizás porque Kant vio claramente que pues no era posible tener la potencia ni la perfección, la inteligencia del hombre para llegar a conocer la esencia metafísica de las cosas. Ni siquiera a entender su existencia, mucho menos su esencia. Que luego posteriormente vendrían los existencialistas como Søren Kierkegaard a hablar sobre que primero es la existencia y luego la esencia. Y primero es el ser y luego la esencia. Primero es la existencia del ser y luego la esencia del ser. Y así se cae en una posición totalmente imposible de creer la existencia de Dios. En términos metafísicos, como lo entendían metafísicamente la tradición cristiana y católica de la religión a la que los protestantes llegan a entenderla solo como posible dentro del plano de la fe, pero una prueba de demostración filosófica de la existencia de Dios y del conocimiento de la esencia del ser, sin antes haber probado la existencia del ser, pues es como aventurarse mucho en los alcances filosóficos del hombre. ¿Qué hay que pensar? Pues hay que pensar con humildad y doblar las manos y decir que pues como que está medio difícil, pero existen muchas pruebas de la existencia de Dios en el sentido práctico. El mismo Kant llega a decir más adelante o en sus etapas finales que si no es posible comprobar la existencia de Dios, es necesario peticionarla, es necesario pedirla, porque es una exigencia práctica del alma humana, el tener un punto de referencia superior, toda perfección, y que lo lleva a la certeza de la existencia de Dios, en un sentido filosófico y en un sentido de fe, en un sentido de razón y en un sentido de fe. Razón y fe, que posteriormente a las obras de Kant vendrían a ser dos temas, razón y fe, que incluso en el siglo XX todavía se discutían y se siguen discutiendo probablemente en gentes muy adentradas en el aspecto religioso y en el aspecto probatorio de la esencia y de la existencia y de la esencia de Dios. ¿Y qué le vamos a hacer? La vida es así. El autor
basándote en Bundy y otros muchos autores, elogia mucho a la filosofía kantiana porque el mérito más importante tal vez de la filosofía kantiana es que Kant no tuvo miedo en abordar, incluso dejar a su maestro Christian Wolff y a Leibniz dejarlos atrás y él adentrarse en la filosofía racionalista iniciada por Descartes, que no admitían la existencia de Dios, mucho menos de otras cosas, o de otras muchas cosas, mucho menos de Dios, sino hasta tener una prueba razonada o de fe de la existencia y de la esencia de Dios. Esto pues fue muy importante porque Kant, como el mismo Descartes, como muchos filósofos contemporáneos de ellos, tuvieron problemas con las autoridades, tanto religiosas como civiles, y a Kant así como a Sócrates, los que no entienden siempre juzgan a los que entienden. ¿Por qué? Pues posiblemente porque de no atacar al que entiende las cosas, las gentes pueden quedar en ridículo. Y ese fue precisamente la aportación del periodo de la Ilustración. La Ilustración, que es una consecuencia de la osadía de filósofos como Spinoza, como Descartes, como Kant mismo, quizás posteriormente hasta como Hegel, hasta, no, pues el que piensa trae una serie de situaciones comprometedoras que ya lo decía Platón en el mito de la caverna. Si el hombre entendiera las cosas como son en sí y no se conformara solo con entenderlas, sino que las divulgara al pueblo que no tiene conocimiento de ello, estaría comprometiendo su integridad porque induciría a las masas a tomar actitudes contrarias a las políticas de sus maestros o de sus patrones o de sus gentes que los guían y les dan la posibilidad de tener un esquema más o menos tranquilo y sin preocuparse de lo que las cosas son en esencia. El mito de la caverna trata claramente de eso. El mito de la caverna de Platón. Vamos a pararnos aquí un momento y luego le seguimos.